algunos se han vacunado, pero no salen bien. No todos. Sí, también. Un ratito, Francis, termino mi té y me voy a subir. Ese parlante de mi topo, Francis. Bueno, lo que da. Un minuto más y empezamos. ¿Me escucha Israel? José, Israel, ¿me escucha? Magne. Magne. Israel. Entra hoy. Se ha colgado por ahí. Se escucha en el... Escucha, sí, pero quiero hablar un ratito con José Israel. Bueno, más luego le preguntaré en algún momento con todos. Bueno, ahora sí ya. Asumo que ya me han mandado dosis distintas de los estudiantes que están cursando en este semestre el MEX 278 y de los estudiantes que igual. Tengo dos listas, pero temo que las dos listas podría verificar. Ahora voy a verificar uno por uno que me han mandado para verificar eso. No de que ya para la parcial 1 se tenga definitivamente cuál es la situación de él. Entonces, si hay alguien que todavía no se puso en las listas,
que lo podría hacer. ¿Cuánto? Ahora vamos a empezar a continuar con el tema que habíamos comenzado, que es el tema de la curva de carga. Ese es un tema fundamental, no solo para los que son eléctricos, sino para todos. Y sobre todo los electromecánicos, que parecería que no son totalmente eléctricos, sino que tienen formación mecánica también. Más importante que los eléctricos en cuanto a las materias mecánicas que los que llevan eléctricos, que los que son eléctricos puros, digamos. Entonces, eso es importante, este tema de la curva de carga. Es una noción sumamente importante, una noción sumamente importantísima para realizar proyectos de toda naturaleza, en particular de centrales eléctricas, sean estas hidro, sean térmicas, de cualquier naturaleza. Y además son importantes porque una visión de un sistema eléctrico que obviamente El abuelo quería comer pollo. cuando trabajan o van a trabajar o van a hacer un estudio, ya no una central eléctrica, sino en un sistema eléctrico, por ejemplo, de una industria, por ejemplo, comercio, un sistema comercial importante, o cuando tienen que hacer estudios de eficiencia, particularmente en las industrias y en algunas áreas generales. Entonces, el tema por todas esas razones es muy importante. Ya hemos introducido en la anterior clase voy a volver a compartir. Voy a volver a compartir la curvita de carga que habíamos visto anteriormente. Esta una curva de carga de cualquier tipo de se nota, ¿no? Bueno. Sí, sí. Ya. Decíamos que a una curva similar a esta ustedes van a trazar en cada uno de sus proyectos. Una curva para el año 0, una curva para el año 10 y una curva de carga para el año 20. Hemos dicho que esta curva de carga que se utiliza para el análisis de cómo varía la carga, es decir, la potencia demandada por un determinado sistema. ¿Están todos iPhone ya? ¿Están todos iPhone? Hay alguien que no está con su micrófono abierto, está Sí, papi. mirando todo. ¿Qué se dice? Sí, pues. A ver, por favor, yo estoy con la, no sé si alguien divisa quién es el que tiene el micrófono abierto y que nos interviene. Bien, entonces decíamos que esta curva de carga ustedes la van a trazar para cada uno de sus proyectos. Se presume, y eso lo vamos a ver de acuerdo a la cantidad de estudiantes que haya. Seguramente vamos a tener que hacer unos 10 grupos, por lo menos 10 grupos o menos, dependiendo de cuántos son.
Yo espero que hasta el jueves eso esté completamente ya definido lo de la ¿cómo se llama? Esté completamente definido No me queda ya. lo de las listas. Está vendido. Aquí lo hemos puesto como presentación. Se ve que, suponiendo que aquí sean kilovatios, aquí son kilovatios, o pueden ser megavatios, si se tratara de un pueblo bastante grande, 900 megavatios, más que Santa Cruz. Puede ser de industria o de un pueblo que al máximo tiene 900 kilovatios, como RAN, pero tiene en realidad tiene una máxima para el año 20 de 700 y pico. 220, perdón, no sé, el año 20 decíamos 762, mientras que para el año 0 tiene más de 200, para el año 0 al 20, 220. ¿Y cómo voy a hacer eso? Esto, en teoría, estudio grandísimo, nivel profesional. Hay que ir al lugar. Digamos que ustedes vienen de la Biblioteca Central Hidroeléctrica de la población de Pucará, un pueblito a una hora de Miranda. Que tener unos 100 kilovatios de demanda máxima. Cualquier pueblito, uno tendría que ir con el equipo de trabajo y realizar una encuesta y hacer un levantamiento de todo lo que esa población va a utilizar con energía eléctrica. Eso tendría que hacer. Entonces, para esto necesita ir. En nuestro caso, como es un proyecto académico y que no nos da tiempo para ir a cada una de las poblaciones a hacer este trabajo, entonces simplemente lo vamos a trazar de otra forma. ¿Cuál es la parte que más importa en este caso de una curva de carga? Entonces, para eso les voy a dejar de compartir un minuto. Vamos a irnos a compartir más bien la pizarra. Vamos a hacer el trazado de una curvita de carga y para eso necesitamos saber un minutito. Pues, un minutito. Un segundo, por favor.
Bien, decíamos que para eso necesitamos trazar. ¿Y cómo lo trazamos? Esa curva de carga. Simplemente, en este caso, vamos a hacer, no es que tenga mucho pulso que digamos, verde yo. Ya. A ver aquí. Ya. Ya, esta es una recta. Tengo que practicar más para hacer rectas. Andrea, estoy en clases. Ahora, aquí se pone la potencia, digamos kilovatios. Mientras que aquí, por acá, límite, se ponen las horas. 0 horas, 12 horas, 24, 6 de la mañana y 18. ¿Ya? La curva de carga se traza exclusivamente para un día. No se traza para un mes, no se traza una curva de carga para una semana, se traza para un día. Y en un proyecto se la traza para el día de mayor potencia. De todo el año, para el día de mayor potencia. Cuando uno va a un pueblo y tiene que hacer la curva de carga, o a una industria, no importa, uno tiene que anotarse a las 0 horas cuánto consume, a todas las horas, ¿no?, necesarias. Aquí la cosa es que aproximadamente es muy lógico que toda la noche sea más o menos igual la curva de carga, la potencia. Por ejemplo, aquí que sea 100 kilovatios. No, aquí 20 kilovatios, es chiquito. A las 6 de la mañana ya empieza a haber actividad, ¿no es verdad? Actividad económica, trabajos, comercio, y empieza a crecer la curva de carga. Es decir, empieza a ponerse puntos donde va a crecer, después va a estar más o menos similar al mediodía, un poquito bajará, van a almorzar, vuelve a ir ahí. Ahora las 18 en que la cosa se va para arriba. Y luego a la hora de pico, y por último pues empieza a bajar porque todo el mundo va a ir a dormir. ¿Ya? Entonces es
una curva donde en cada punto se tiene una potencia bien definida que se consume, es decir, una potencia bien definida a cada hora. Y aquí por decir, tenemos esta curva de acá y tenemos, por decir, aquí ya en el día ya la carga es de 60 kilovatios. Como verán ustedes, y por último, a la hora de pico, la curva va a tener, por decir, 120 kilovatios. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué nos sirve esta curva? Si la potencia que va a consumir, que va a demandar ese pueblo es de 120 kilovatios según nuestra curva de carga, tengo que poder diseñar una central que atienda los 120 kilovatios, por más que esos 120, o sea que cuando estamos, por decir, en ese caso por donde estamos, entonces decíamos, ¿me escuchan? Sí. Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí. Temor a que no estuvieran escuchando. Cuando estamos acá, tengo que poder entregarle los 120. Es decir, tengo que poner, y si fuera una industria, igual, una industria que se autoalimenta, autogenera, por ejemplo, que hay varias en Santa Cruz, hace su curva de carga y tiene que poner lo que va a tener que entregar la generadora. Obviamente incluso se considera por decir, un margen, ¿no? Porque para el siguiente año va a crecer, etc. Entonces será, por decir aquí, de 150 por lo menos. Es decir, entonces ustedes van a trazar esta curva de carga para un pueblo que no saben, ni conocen, ni van a ir. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Se hace una simulación de curva de carga. ¿En qué consiste esa simulación? En trazar una curva de carga, pero que tenga datos realísticos. ¿Qué quiere decir con datos realísticos? ¿Cuál es el único dato realmente realístico que ustedes pueden esperar de tener? Es este de acá. O sea que es más importante. O sea, la máxima demanda que va a tener. ¿Y cómo lo obtienen eso? Si no van a ir al lugar. Ahí está el detalle. Lo van a obtener ese dato y ese trabajo va a hacer cada uno con su proyecto, analizando datos estadísticos del pueblo, como ser la población, actividades económicas que tiene el pueblo, si tiene oficinas de algún banco, de alguna cooperativa, si tiene alguna pequeña industria. Todo eso se puede obtener de estudios ya realizados en las alcaldías o en el ¿cómo se llama? En la institución más importante del país, una de las más importantes, INE, Instituto Nacional de Estadísticas. Ustedes ahí van a recurrir y eso está en internet. INE Santa Cruz, pueden buscar en internet y van a tener todos los pueblos. Ahí tienen
población, número de familias y otros datos. Con esos datos es que van a poder determinar este puntito. Eso lo vamos a aprender en la siguiente clase, cómo hacer eso. ¿Ya? Lo importante de aquí, de esta clase de la curva de carga, es que una vez que uno ha trazado la curva de carga, obviamente, si vamos a suponer que el pueblo que van a hacer el proyecto no tiene energía eléctrica, no les sirve de nada creer que van a conseguir estos puntos, pero no hay energía eléctrica, entonces no saben cómo va a ser la curva. Pero entonces saben sí que puede tener este valor máximo. Eso con los datos que les dije, del INE y de otros estudios. Con esos datos ustedes pueden trazar esta curva de carga. Ahora, esta curva de carga, ¿qué nos dice? Nos dice que en cada punto, mejor dicho, por ejemplo aquí vamos a suponer que es la 1, aquí, perdón, resto tendría que ser. Lo que pasa es que la tablita donde trabajo no es como un pizarrón ahí arriba, es abajo, entonces eso no me deja. Y con lo que hemos hecho el receso, ya yo he perdido práctica. Entonces este punto, que es este punto de aquí, digamos es 26 kilovatios. ¿Cuánta energía consume el pueblo entre las 0 horas y la 1 de la mañana? Consume una energía de 20 kilovatios en 1 hora, igual 20 kilovatios hora. ¿Ya? Entonces quiere decir que esto de acá, esta área, es el consumo de energía del pueblo en 1 hora. Y así que en cada hora se puede hacer este trazo y tener esta área. Entre las 1 y las 2 de la mañana va a ser el consumo, es decir, qué cosa es en definitiva el área bajo la curva, es decir, toda esta área. Todo el área. Estamos simulando todo el área. Ya. ¿Qué es esa área? ¿Quién me puede contestar? Si entre las 0 horas y la 1 hemos detectado aquí esta área, ese rectángulo, o entre las 12, por decir, ¿no? Entre las 12 aquí, por decir, hacemos esto aquí y de aquí en 1 hora, entre las 12 y la 1, es esa área, porque es kilovatio, que es este valor, que es 50 por decir acá, kilovatio por 1 hora son 50 kilovatios hora, que es el área. Por lo tanto, todo esto que es el área bajo la curva, ¿quién me puede decir? Energía consumida. Energía consumida en un día. ¿Ya?
Esa es la energía consumida en un día. Mientras que esta otra que voy a achurar se dice hacer el ¿cómo se llama? El, el colocarle las rayitas, pero en este caso lo hago al revés. Es decir, no al revés, sino también por este otro lado me daré la vuelta. Mientras que esto de aquí, desde aquí, es decir, desde la parte más alta, que es esta de aquí, desde la máxima. Si yo hago lo mismo como esas rayitas, pero hago estas otras, eso es. A la próxima clase van a ver qué útil estoy. ¿Qué es esa área de ese rectángulo? Es todo la energía generada. No. ¿Otra opinión? Estamos hablando que es un rectángulo donde las abscisas son 24 horas y la ordenada es 100, decíamos por acá, ¿cuánto hemos dicho? 150. Vamos por acá, 120, 150. Por lo tanto, ¿cuánto viene a ser? Sería una cantidad de energía así, 150 por 24, que es cuánto. 3.600 kilovatios hora. O sea, el valor de ese rectángulo es 3.600 kilovatios hora. Y el valor de la área bajo la curva es menor o es mayor. Es menor. Mucho menor, ¿no? En realidad, esta área, toda el área del rectángulo, es la energía, el consumo, o si quieres, si es que va a haber un generador de energía que generaría si la curva de carga fuera una recta, ¿no? Imagínense, si la curva de carga, en vez de ser esta de acá, es esta otra, sería la curva sería la energía que generaría si la curva de carga fuera constante e igual a la máxima demanda. Entonces ahí es donde efectivamente se define qué es ya, y esto sí ya es importante, que es el factor de carga, que es igual a la energía eléctrica consumida en energía eléctrica consumida en 24 horas sobre la energía eléctrica que se consumiría si todo, si la curva de carga fuera una recta. En otras palabras, el factor de carga es, para hacerlo más concreto, ser igual a la energía eléctrica bajo la carga, que no sabemos cuánto es, pero que está en un valor, vamos a poner así, energía eléctrica consumida en 24 horas, dividido, el rectángulo es fácil sacarlo. ¿Cuánto es? Potencia máxima por 24.
El rectángulo es eso, base 24 por altura. En este caso, 150 por 24 por 1600. Mientras que la energía del denominador, ya muy tarde está llegando Johnny Ortega Melgar. Mientras que el que sufra, por lo menos, mientras que el denominador es fácil calcularlo porque es igual a la potencia máxima por horas, eso se sabe. El numerador hay que calcular esa área y se calcula cuando uno lo hace ya para un trabajo determinado, ¿no? Se calcula pues haciéndolo por rectangulitos, uno tras otro, ¿no? Todo bajo la curva, hasta que se llega a un valor tal que se pone aquí. Por ejemplo, hemos dicho que en este ejemplo de aquí, más o menos esto que está bajo la curva debe ser, respecto al todo el rectángulo, 3/4, digamos. O sea que si en este caso el factor de carga es igual a 3600, que es el área bajo el área del rectángulo, y 3/4 de 3600, ¿cuánto es? Más o menos. Un tercio es 3200, un cuarto 3300, digamos. Arriba va a ser 3300, sumándolo, como decíamos, hora tras hora, 24 veces y sumarlo. ¿Y esto cuánto va a dar? A ver quién calcula. Esto hemos dicho que es 3000, digamos. 3000 sobre 3600, ¿cuánto da? 0,83. 0,8. Ese es el factor de carga de esta curva de carga, 0,8. Fíjense una cosa interesante, que yo, generador, tengo que poder tener una en mi equipo, turbina, generador, lo que fuera, motor, generador, lo que fuera, en los equipos de generación, tengo que poder entregar los 150 kilovatios, aunque estos 150 kilovatios se consuman apenas en un cuarto de hora. Es decir, que cuarto de hora se pida ese pico, por cuarto de hora. Tengo que poder entregar, no puedo fallar. Entonces, eso significa por qué la curva de carga y el factor de carga va a ser siempre menor. Siempre va a ser menor que 1. Porque ¿cuándo podría ser igual a 1 el factor de carga? Según esa fórmula. Cuando el consumo siempre es el máximo. Cuando el consumo es todo el tiempo de una red. Pero eso no existe, ¿no? En la realidad, ni en una industria, ni menos en un pueblo, en una ciudad, en un país, que cada uno tiene una curva de carga. No existe eso. Entonces, de esto deducimos algo interesante, que calculando el factor de carga puedo deducir si soy o no soy eficiente.
Bien, ustedes han oído siempre hablar de la eficiencia como un numerito mágico, que si es igual a 1 es eficiencia máxima y si es menos 1 la eficiencia va bajando. No es nada mágico. En este caso es también similar. Es decir, mientras más bajo es el factor de carga, es más ineficiente el generador. O sea, imagínense un factor de carga de 0,2. Su curva de carga, de repente en ese caso, a ver aquí, no me deja trabajar aquí. Ya. Es decir, decíamos ineficiente. En ese caso, por decir, la curva de carga va a ser una cosa así. Esto va a subir, y le va a meter ahí, y va a hacer esto. Obviamente, como ven ustedes, en esa curva de carga roja, la energía entregada, consumida, es menor que la anterior. Y el numerador es el mismo. Por lo tanto, en el caso rojo, en esta curva de carga de acá, mientras que el factor de carga va a ser igual, ¿qué podemos poner por siguiente? Ahí el factor de carga, así, va a ser igual a el mismo va a ser el numerador, mejor dicho, va a ser este de acá. Y digamos que sea, si antes era 3000, ahora va a ser, digamos, 2000. 2000 dividido, para esta curva roja, el numerador es el mismo, porque la máxima demanda es la misma, 24 horas, o sea, es igualito y por lo tanto es 3600. En ese caso, ¿cuánto va a dar? El factor de carga. 0,5. 0,5 y antes teníamos 0,8. No puede ser 0,5. Bueno, es que yo estoy poniendo datos arbitrarios. La pinta de esa curva de carga que roja que he puesto es como para que tenga 0,3 más o menos, no 0,5. Pero es porque estamos poniendo números arbitrarios. Entonces, como vemos, mientras más irregular y poco uniforme es la curva de carga, más ineficiente es el sistema, la generación. ¿Por qué le llamamos ineficiente? Imagínense que fuera más bien esta otra carga, esta otra, ¿cómo se llama? Curva de carga. Que fuera por acá. Tan, tan, tan y tan. Ahí sí
se iría probablemente a un 0,8, más 0,9. Obviamente, la curva de carga, os digo, el factor de carga nunca puede ser más que 1. ¿Y por qué la llamamos ineficiente a esta curva roja respecto a esta y esta respecto a esta otra? Y ni qué decir respecto a la red. Porque el dueño de la generación, ¿no? ¿Qué ocurre? Que está utilizando el mismo generador para cualquiera de estas curvas, mientras que aquí genera mucho más energía y por lo tanto ingresa muchos más económicamente a la empresa, muchos mayores los ingresos, pero para atender eso ha tenido que comprar y tiene una inversión que le pueda satisfacer a esto, ¿verdad? Entonces, en este sentido, como el numerador es la energía consumida real, ¿no es verdad? Mientras menos es esa energía respecto al denominador, menores ingresos va a tener la empresa y a su vez, para comprar ese generador, tiene que haber gastado para usar apenas un ratito acá, mientras que aquí ya usa más tiempo, justifica la potencia. Ahí se nota cómo el generador a la fuerza es más eficiente si la curva es más uniforme. Pero ¿cuál es el problema en todo esto? Y mejor dicho, yo les preguntaría, ¿puede hacer algo el generador para mejorar su eficiencia y pasar de una curva como esta roja abajo a pasar a una curva como la azul o mejor todavía la otra roja? ¿Puede hacer algo el generador, el dueño de la generación, para mejorar su curva de carga y ser más eficiente? No importa si no contestan. Estaba preguntándoles, nada más que esta es una pregunta de examen. Y bueno, no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el generador tiene que generar lo que le pide la demanda, el pueblo, o la industria, o lo que fuera. Entonces, si la industria, o el pueblo, o la ciudad, o el país tiene una curva de carga que representa cómo utilizan su energía eléctrica, ineficiente va a ser la generación. Si el pueblo es el pueblo, me refiero a a la ciudad, si su curva de carga es pésima, el generador tiene que entregar igual, con una eficiencia pésima. Por lo tanto, el generador no puede hacer nada. Todo lo que puede hacer es pedir, por favor, suplicar, multar y decir, bueno, caramba, yo quiero una curva más eficiente, entonces los que gasten en este sector y se vayan al cielo y me obligan a comprar generadores de mucha potencia y gastar mucha plata para estar apenas un poquito vendiendo mi energía, todo el que consuma con una potencia X entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche les voy a cobrar 4 veces la energía que me compren en otro horario. Eso le dice el generador. Es la única forma de eficiencia. Entonces obliga a las industrias cuando son por eso Huarcachi le multa
a la CRE no le multa, sino que le dice, tú me vas a pagar la energía a la CRE y va a ser mayor cuando estamos en la hora de pago. No solo la energía, sino la potencia. Va a ser el pago mucho mayor que cuando me compras en otras horas. ¿Y qué decir de 0 horas a las 6 de la mañana muchas veces? Entonces ¿cómo se llama? La generadora Huaracachi, por decir, le pide, le cobra más caro a la hora de pico a la CRE. Y la CRE, que es la que tiene contacto con los usuarios, dice, ¿qué hago yo? ¿Cómo voy a mejorar esta curva como CRE? Lo puede mejorar si eso depende de los consumidores, no depende ni de CRE. Entonces dice, bueno, ya que no puedo mejorar, yo también voy a cobrarle más caro a los que consuman mucho más en esta franja. Y entonces les faja a los industriales, grandes comerciales, todo tipo en los que el medidor puede medir potencia, no solo energía. Nosotros los domésticos, los residenciales, nos mide solo energía, no nos mide la potencia, la demanda máxima del día, no nos mide la energía nada más. O sea, nos mide a los residenciales solo la parte bajo la curva de nuestra casa. Cada uno en su casa tiene una curva de carga y le cobra a la CRE solo esto, energía, no le hace valer nada de la potencia. Mientras que Huaracachi le cobra más y además le cobra más de energía y potencia en la hora de pico. Y CRE, como no puede cobrar más a cada usuario eso, que son cerca de 1 millón seguramente ahorita los usuarios de CRE, entonces no le queda más que brincarle a los grandes consumidores, como son los grandes comercios, como son los supermercados, las grandes tiendas, obviamente las industrias, que tienen todos ellos un medidor que mide potencia, o sea, mide este pedacito, esta potencia, le digo, que se presentó durante 5 minutos, 10 minutos, cuarto de hora, 20 minutos, que cobra eso, aparte de la energía. Y de esa forma se resarce, y de esa forma todas las industrias intentan nunca trabajar a la hora de pico. Si su turno es uno solo, una industria va a decir, yo entonces termino antes de las 6, paro mis máquinas. Así voy a pagar mucho menos. Claro que hay tiendas y otros como los supermercados, por ejemplo, ¿no? Esos, su mayor venta es más bien entre las 6 y las 10 de la noche, por decir. Eso no pueden hacer nada, porque no van a obligar a la gente que vaya a comprarles y que tenga todo luz, todo el sistema, ¿no? Apagado. Imagínense que un supermercado cierre a las 6. Imposible, no haría negocio. De ahí que deriva el tema de la eficiencia. Y este es un tema que es importante a ustedes como futuros ingenieros, no solo para los que se van a dedicar a la generación, que son seguramente los muy interesados, sino todo tipo de actividad industrial o de lo que fuera. Trazar la curva de carga. Ahora ustedes dirán, pero la curva de carga, y tienen razón, que cada día hay que sacar una curva de carga. Porque no es lo mismo la curva de carga de hoy día que la curva de carga de mañana, que la curva de pasado mañana, que la curva del sábado o la curva de un día sur que de un día de calor.
Por lo tanto, no es lo mismo la curva de carga en la estación de invierno que en la de verano. Ustedes se dan cuenta rápido que en Santa Cruz, en la estación de verano, hay mucho consumo de acondicionadores de aire. En invierno no. Entonces las curvas de carga del mismo día, de un año a otro, dependiendo en qué estación está, varía. Y es todo un lío en ese caso, para el estudio, que en nuestro caso, para hacer el diseño de una central eléctrica. ¿Cuál va a ser mi referencia? Hay uno que se le apagó, dice, que vuelva a entrar, que intente entrar. Como no veo que tenga por allá por el tiempo, entonces vamos a decirle que vuelva a entrar. Vamos a ver aquí. Ya. Ya está entrando. Entonces decíamos que hay cuántas curvas en un año de carga. Los días 305 curvas. Y esta curva también es importante para comparar la curva de carga de un pueblo con otro pueblo, cuando uno está haciendo un estudio futuro y uno dice, este pueblo va a ser de aquí a 10 años como aquel otro pueblo que ahora ya es más desarrollado. Sirven las curvas de carga para compararlas. Pero ¿cuál es de qué día? Entonces, cuando se trata de definir la potencia para un estudio, lo que se hace es calcular la potencia máxima del día que más está en todo el año. Entonces, en el caso de Santa Cruz, va a ser un día de verano. Por ejemplo, en la época de la feria, es muy elevada la demanda de Santa Cruz. También a fin de año. Y también en febrero, en enero, por el calor. Entonces, para no estar, para hacer esas comparaciones que les digo, también se puede calcular el factor de carga de un año, una especie que no es un promedio de las 365 días, porque no tiene sentido comparar y decir la curva, ¿qué haría? Sumar de cada día y después dividir entre 365 días no tiene sentido, no es conceptualmente. Entonces ahí entra este otro concepto. Que es también el factor de carga anual, que es igual a en el numerador, energía eléctrica anual del año. Y eso, si uno quiere saber, digamos, de Santa Cruz, la energía eléctrica de todo un año, obviamente no va a ser de este año, tiene que ser del año pasado, porque este año todavía no ha pasado, estamos a 5 meses recién pasando. Entonces, la energía consumida por Santa Cruz el año pasado, ¿quién lo tiene? Lo tiene CRE, o lo tienen las generadoras o los que le venden energía y le dicen, tú has consumido en todo el año 2020 tanto de energía, a millones, dividido la máxima demanda de todo el año, que es un solo día. En todo el año se presenta una máxima demanda.
No es que ahí hay 3, 4 y cuál vamos a escoger. Imposible que caigan 2 días con igualdad de máxima demanda. Siempre va a haber un hiper que es máximo. Por ejemplo, se dice, en Santa Cruz debemos estar por los 650. No creo que ya estábamos llegando a 700. Solo que, claro, en 2020 ha debido bajar más por la pandemia. Pero antes del 19 y antes estaba subiendo esa máxima demanda y estábamos por los 650 megavatios. Multiplicado por, voy a poner este símbolo, que está en el denominador. ¿Por cuánto va a ser en tiempo? A ver qué me dice. Si es la energía en todo el año en el numerador. Y para representar este denominador, esta área de aquí, tiene que ser la potencia máxima por las horas del año, que son, ¿cuántas son las horas del año? 365 días por 24 horas. Eso deberían saber de memoria. Eso. Y eso va a dar un valor igualmente menor a 1. Ahí nos da una idea ya de todo un año sobre el consumo de un pueblo. Y yo ya sé que voy a tener que, en el caso de ustedes, en el pueblo que escojan, van a tener que trazar sus curvas de carga para el año 0, para el año 10, para el año 20. Eso les voy a explicar posteriormente cómo se hace. Pero ya van a tener tranquilamente para el año 0 y van a calcular eso. Y se puede comparar de un pueblo con otro pueblo. Se pueden hacer simulaciones para hacer esos cálculos. Una vez que yo he trazado esta curva de carga para un pueblo, que es simulada porque se supone que no tiene energía eléctrica, y lo vamos a ver recién cómo vamos a calcular. Lo que nos interesa calcular en la siguiente clase B es cuánto va a ser esto, la P máxima, este valor. Si yo tengo este valor, van a ver ustedes que tienen todo y van a calcular el factor de carga de ese lugar. Y teniendo ese factor de cálculo de carga o calculado o asumido, vamos a tener la energía anual de ese lugar, y con eso vamos a poder calcular todos los parámetros, no solo la potencia máxima, sino la energía que van a generar para el pueblo. Importante en esta clase, y lo que hacer hincapié es en el detalle de que es un concepto general que sirve para hacer proyectos de cualquier naturaleza, eléctricos obviamente, para una generadora principalmente, pero también para una industria, para un barrio. CRE, por ejemplo, todo el tiempo debe estar haciendo sus curvas de carga cuando tiene que empezar a dar energía eléctrica a un barrio que se está llenando o que empieza en un determinado momento a tener un usuario, y después a la siguiente semana tiene otro usuario, o está planificando porque ya le han pedido con anticipación alguna urbanización, ha pedido que les proporcione energía eléctrica y tiene que hacer sus curvas de carga. En nuestro caso es porque vamos a hacer como trabajo práctico y como competencia elaborar un proyecto pequeño de central eléctrica.
Esto, todo el tema teórico, esto es teóricamente es ni una página lo que se explica, más es lo que se debe desarrollar realmente, la cuestión de curva de carga. Todo lo tenemos en mi página en internet. Todavía no puse una clave, me falta ponerla a esa página y el jueves ya van a poder entrar a mi página en internet. Y está ahí todo el contenido. No estoy por ahora en la página de la universidad. Es lo mismo que esté allá o que esté aquí, porque tenía yo desconfianza. A menudo el sistema de la universidad falla, a menudo, cada tanto, mejor dicho, no es todos los días, obviamente, cada tanto falla, y entonces nos deja colgados a muchos cuando tenemos algo pendiente, o a los estudiantes. Por eso es que mi página por ahora, yo creo que de repente en una semana o 2 semanas, o después del primer parcial, lo voy a trasladar completito a la página que tiene establecida la universidad. Mientras tanto, yo les voy a dar en estos días el sitio, aunque muchos ya saben, porque han estado antes conmigo. Bien, con esto terminamos este temita de la curva de carga. Y la próxima clase ya vamos a empezar a hablar de cómo calcular la demanda máxima. Esta. Cómo calcularla. Ya, y para que puedan todos después trazar su curva de carga de su pueblo, de su proyecto. Solo espero pues que, pero un ratito, vamos a salirnos de acá. Listo. Lo que tengo todavía pues dudas es si ya al final me han pasado listas de los que ya tienen habilitada la materia desde el punto de vista de los prerequisitos. Ojalá no haya ni uno todavía. Les comenté que de primero de ahí hay opiniones del primero y segundo semestre que estaban habilitados para pasar la materia, totalmente desorientados, creo yo. Entonces ya hay 2 listas, una de las personas que aprobaron 278 y otra de las personas que están llevando este semestre. Yo voy a verificar, obviamente. Voy a verificar, porque si no es una pérdida de tiempo para ustedes si no la tienen habilitada. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver. Hasta yo creo como es un trabajo un poquito más, ya que no muchos se han retirado ya y se nota la cantidad de alumnos que hay, pero muchos otros todavía no. Entonces yo voy a verificar uno por uno esas listas. Por eso les he pedido, hay un encargado para que me mande un listado, otro encargado para que me mande el otro listado de los que tienen su materia 278 juntamente con esta materia y de los que tienen aprobada. Bien, ahora vamos a seguir viendo un poquito del famoso tema de las competencias. He estado recibiendo, como ustedes saben, las respuestas, pero obviamente todavía no son satisfactorias. Y vamos a analizar eso. Vamos un ratito a ver. Esperen. Antes tal vez. Sí, vamos a hacer eso. Vamos a compartir un gráfico. ¿Lo vemos? ¿Lo ven?
Este es un diagrama de bloques. Y esto lo vamos a seguir viendo después. Es un diagrama de bloques de cuáles, aquí está esquematizado, qué componentes tiene una central hidroeléctrica. Puesto que eso es lo que ustedes van a vamos a llevar durante el semestre, y no solo esto es, claro, la parte teórica, y esto nos va a permitir avanzar en el proyecto. A ojo de buen cubero les voy a ir, es decir, en forma un poco rápida, les voy a ir mencionando cómo está compuesta una central. Una central eléctrica está hidroeléctrica, no eléctrica, cualquiera así, hidroeléctrica, está compuesto, aquí dice curso de agua, o sea, un río. Vamos a hacerlo acá, pues así. Es una simple forma. Acá, un río, ya. Este curso de agua, el río. Esto es lo que estoy explicando, este diagrama de bloques, porque hay otros tipos de centrales, solamente para empezar a entrar ya en el tema de las centrales hidroeléctricas. Hay una obra de derivaciones. Es una especie de represita, digo represita en diminutivo porque no es más que un pequeño obstáculo en el río que hace que el agua que está viniendo por acá, de verdad, está viniendo por acá, el agua se topa con esto que no tiene más de 1 metro de altura, 1 o 2 metros, no tiene más. El agua obviamente sobrepasa y continúa, pero aquí justo hay unas obras y que hace que el parte del agua, a causa de este obstáculo, que es una obra de derivación, desvía el agua, parte del agua por acá, y lo desvía hacia un canal. Mientras que el resto del agua continúa. Lo que se necesita lo desvía. Y para más o menos regular qué cantidad voy a mandar, aquí hay unas compuertas. Ya aquí hay unas compuertas. Eso les voy a mostrar después claramente en un esquema. Es el bocatoma. Pues hay una especie de desarenador acá. Es decir que, como su nombre lo indica, va a decantar la arena. El canal obviamente es largo, hasta un lugar, digamos que este es el canal, que es una especie de piscina, un depósito de agua, y de donde, cámara de carga se llama esto, cámara de carga, de aquí. Fíjense qué hemos hecho con el canal. Si aquí tenía yo en este punto, por decir, una altura de 2.500 metros sobre el nivel del mar, nivel sobre 500 metros sobre el nivel del mar, ya, acá. El río está bajando de todas maneras con su ritmo normal. Va a llegar a un punto, en el caso del río,
por decir por acá, en que aquí digamos, su nivel sea 2200 metros sobre el nivel del mar. Aquí. Mientras que yo aquí, en este punto, como estoy manteniendo con una inclinación muy pequeñita, no como el río que baja fuertemente, obviamente esta longitud puede ser 1 kilómetro, 3 kilómetros, en fin. Mientras que aquí yo tengo un nivel, por decir, Pasó otro grupo, lo puede mandar lo mismo. No se puede postular lo de... Se puede. estará con su micrófono abierto. Se puede. Bien, mi teléfono la lista se puede. ¿No? ¿Se puede salido? ¿Se puede la verdad? Compañero, su micrófono. Eso, dígale. 1495. Ese es el nivel de la cámara de carga. ¿Ya? A esa altura. Eso es. ¿Está bien? Fíjense, este está sobre el nivel del mar 2495 y este está a 2200. O sea, estoy casi 300 metros más abajo, aquí, o más arriba aquí. Y de aquí va a salir lo que dice acá, aparte de la válvula, una tubería. Se va a venir a toda mecha. Ahora su curvita, dependiendo de cómo es el terreno, se viene. Sigue por acá. Y aquí ya está la central. Y aquí está la turbina. Por lo tanto, aquí el nivel es H. ¿Está bien? En este caso, estamos hablando, hemos dicho, si queremos ser un poco exactos, estamos hablando de unos, digamos, 300 metros. Tubería forzada, que es esta de acá. ¿Qué pasa con el agua al caer 300 metros? Imagínense ustedes cuando se meten a la ducha, el agua les cae a una cierta velocidad a la cabeza y tiene una columna de agua, ahí está la hidráulica, una columna de agua, una presión equivalente a unos 3 metros de altura, por más que esté ahí arribita la ducha, como tiene una presión que lo regula Sawapac. Entonces, cuando viene es como si eso saliera de una altura de 3 metros, más o menos, o 10 metros, digamos. ¿Se imaginan ustedes cómo es bajar con el agua 300 metros? O lo que fuera, no lo que dé la geología, la topografía del lugar. Bueno, pues aquí va a llegar el agua con una gran velocidad por acá. Y ustedes saben ya, esa agua, con esa energía cinética tremenda, va a convertirse en energía cinética. Estamos pasando de la tubería al inyector o a la carcasa, dependiendo del tipo de turbina. Va a llegar a la turbina, ahí le va a llegar esa velocidad y esa energía cinética, y en la turbina, pues, ¿qué va a hacer? Va a convertir esa energía cinética del agua en energía mecánica cinética también del eje.
de un rodeo. Eso lo vamos a ver también. Y eso es lo que nos permite a nosotros, en el mismo eje o dependiendo de que tenga la misma velocidad la turbina respecto al rotor del generador, va a permitir mover el rotor del generador a una cierta velocidad que a su vez, por el tipo de equipo que ya tenemos aquí, va a hacer que esa energía mecánica y energía cinética que le transmite la turbina al eje y el eje al rotor del generador, eso va a permitir que transformar esa energía mecánica, energía eléctrica a la salida. De toda una serie de obras civiles, mecánicas, tuberías, turbinas mecánicas y demás hierbas después del generador, y es una cosa impalpable. Lo que sale del generador ya no es velocidad, ya no es energía cinética, ya es una cosa al mismo tiempo abstracta, pero no la vemos. Lo que sale no la vemos, vemos cables, pero no la vemos, esa energía. No tiene olor, no tiene sabor, no tiene color. Solo es energía eléctrica que después sirve para mover otras, utilizar, sirve como sistema para ver el mundo. Y eso se lo saca a través de unos cables hasta el interruptor principal, interruptor que sirve para cortar la energía eléctrica en casos de necesidad o para operarlo en casos de protección. Y luego, pero además, dentro de este bloque cuadrado hay otros equipos, y todo esto es lo que nosotros vamos a aprender a interpretar qué hace cada uno de ellos. El regulador de velocidad, para qué sirve, sistema de sincronización, sistema de protección, sistema de excitación. Todo eso está dentro de la casa de máquinas, y eso es lo que nosotros vamos a aprender a escoger en el proyecto o a interpretar para qué sirve. Mientras tanto, el agua que con tanto esfuerzo se vino desde aquí arriba para llegar hasta aquí abajo, pero de la turbina no le queda otra que irse otra vez al río. En otras palabras, allí el agua que sale de la turbina va mediante un canalito, va y continúa. Vamos a poner que el agua viene así, digo, el río viene así, no es que está y se entra acá. Esa agua partió a los 2.500 metros sobre el nivel del mar y le devuelve al río la misma cantidad de agua, ni una gota más ni una gota menos, solo que a 2.200 metros. Y continúa su trayectoria. Este es el tipo de central hidroeléctrica que ustedes van a hacer en su proyecto. No es con grandes represas, que vamos a hablar de eso también, sino es un tipo de central hidroeléctrica, el que está a la izquierda y representada en el diagrama de bloques de una central hidroeléctrica de pasada, se llama. Una central de pasada. Una central
hidroeléctrica sin embalse, también le podemos llamar, porque este no es un embalse. Bien, ya no nos va a dar tiempo para revisar de nuevo las competencias, pero cualquier rato vamos a tomar ese tema. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Esto va a ser el pan de cada día de ustedes durante 6 meses. No, 6 meses, no, 3 meses. Y vamos a aprender todo esto. Interpretar una operación de un sistema de una central hidroeléctrica. Fuera de... ¿Algunas preguntas, juventud? Ingeniero, quería hacerle una consulta. Soy del grupo que habíamos quedado en dar un examen con usted. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Uno de ustedes, ¿quién me está hablando? José Arcadio Guzmán. Arcadio. ¿Usted quedó pendiente? Sí. También está, ¿cómo se llama? Por eso lo estaba llamando a Israel, Ya. Magne. Creo que viene, nos mira y se va. Ah, no, está aquí, está su foto por lo menos. Ya, entonces usted, Arcadio, Sí. hagamos lo siguiente. Ármese un grupito. Ah, pero usted no tiene la lista, o lo tiene también la lista. No la tengo la lista, pero Le paso. sí, me la pasa y con los Deme compañeros la lista. que me hablen y yo le escribo a usted. Ya, me la pasa. Me pasa su número. Debo tenerlo, pero tengo que buscarlo. No, yo le voy a escribir de inmediato. Ya. Escribe y me hace recuerdo. Y ahí vamos a acordar que va a dar esa prueba. Perfecto. Gracias, ingeniero. Ya. ¿Alguien más? Bueno, nos vemos el jueves y espero que ahí esté la lista definitiva, que todos los que se tienen que quedar se queden y los que, bueno, no va a ser definitiva, porque yo voy a verificar de las listas que ya me han pasado, que no llegamos a 60 y tantos. La lista que me han pasado entre las dos listas no llegamos ni a 50. Voy a verificar, por eso que todo esté en forma correcta. Hasta el jueves. Adiós. Hasta luego, ingeniero. No se vayan. Tengo que tomar lista. Sonrían. Que vamos a tomar lista. Eso es. Peínense un poco. Para la platea. Tengan en cuenta que todo lo que se diga o se vea puede ser dado ante un juez como prueba del delito, incluyéndome a mí. Porque hay algunos alumnos en otra materia me he enterado de que unos piratas de estos que de vez en cuando entran, mejor dicho, con temas nada interesantes desde el punto de vista de la materia, pero eso vamos a charlar otro día. Entonces, hasta el jueves. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.